Entonces hemos visto cómo ensamblar la matriz completa de rigidez, ¿no? Ahora, pero esta matriz completa de rigidez tiene ciertas peculiaridades. En realidad, si ustedes se acuerdan, eh, ya tienen esta presentación, ¿qué habíamos visto? Mm, que esto era una matriz para una estructura en el espacio, pero no recuerdo, recuerden ustedes o revísenla, realmente esta matriz no tenía, mm, no tenía, a ver, vamos a ver a esa diapositiva. Entonces esta matriz, miren, esta estructura, realmente esta estructura no tiene, ¿qué le falta a esta estructura? Según ustedes, a ver, ya han podido observar esto, ya han podido digerir un poco más esto. ¿Cuál sería? Algo le falta, ¿no es cierto?, para completar, para que se aplique realmente bien el método de los elementos finitos. ¿Qué le falta? A ver, ¿quién me, quién me ayuda? Observen ustedes que esta estructura en realidad está en el espacio, ¿no es cierto? Y bueno, al estar en el espacio esto, ahora, ¿qué necesitamos para realmente que se aplique el método de los elementos finitos? Aparte de una estructura, unas cargas y, ¿qué más? Algo sumamente importante. ¿Qué era eso? ¿Mm? Em, Eran las condiciones de borde, ¿no es cierto? Si no tenemos eso, no disponemos de las condiciones de borde, entonces no tenemos. Aquí también se refiere a las condiciones de borde como mm, como los nexos con eh, unos nexos, dice. Bueno, entonces volvamos a nuestra presentación, a donde nos habíamos quedado. Entonces, esta estructura realmente carece de qué cosa? De unas condiciones de apoyo, ¿no es cierto? Entonces, carece de condiciones de apoyo, entonces hay algo que la matriz que hemos encontrado no cuadra, ¿no es cierto? Como que le falta algo. Y ese algo es simplemente esto. Bueno, entonces con ese preámbulo, retomamos donde nos habíamos quedado. Era acá, si no me equivoco. Bueno, acá. Bueno, resulta que um, esta matriz de rigidez, como la habíamos encontrado, es la llamada matriz de rigidez completa, ¿no? Entonces, anotémoslo eso. Entonces, K0 en realidad es la matriz de rigidez completa. Entonces, KO es igual a matriz de rigidez completa.
Ajá. Por lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Hemos dicho que esto, porque no, em, no existen condiciones de contorno, ¿no es cierto? No existen condiciones de borde definidas. Entonces, hay algo más que tiene esta matriz, ¿no? Que vamos a ver aquí adelante. Bueno, esta matriz tiene una peculiaridad más. Resulta que esta matriz, entonces, dice, la matriz completa de rigidez de la estructura se construye pues disponiendo las matrices de rigidez de los elementos en que se han discretizado. Ok. Como esto era para una barra, recuerden, esto, bueno, quiere decir que era la misma matriz de rigidez que la de la barra. ¿Cierto? Bueno, pero resulta que si no es un solo elemento y son varios elementos, esto será la sumatoria y se ensambla, como hemos visto. Bueno, al ser una suma de matrices, ¿no es cierto? Um, y estos elementos están en función de los grados de libertad. Dice, se debe previamente expandir las matrices de rigidez de los elementos K sub E al tamaño de la estructura para luego encontrar la matriz completa de rigidez. Esto quiere decir que en algunos lugares tendremos ceros en la matriz de rigidez, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los nudos tendrán valores en determinados puntos y en otros no, ¿no es cierto? O aquí, ¿no es cierto? Ahora, al hacer esto, dice, cuando uno la amplía al tamaño de la estructura, recuerden que estos son elementos, ¿no es cierto? Entonces, estas matrices de rigidez tienen que ensamblarse para formar, habíamos dicho, una matriz completa de rigidez. Ahora bien, mm, ¿qué más sucede aquí? Dice, donde K sub 0 para cada elemento em, representa la matriz de rigidez de cada elemento ampliado al tamaño de la estructura de orden n sub 0, ¿cierto? Bien, perdón. Igual al número de grados de libertad de la estructura discretizada. Bueno, entonces, ahora, entonces, pero lo mismo tendría que suceder con el vector de desplazamientos, digo, con el vector de fuerzas, no darles en la estructura. Esto quiere decir que este vector tendría que igualmente ensamblarse de esa manera, ¿no es cierto? Ahora, si esto se aplica al vector de fuerzas nodales de cada elemento ampliado al tamaño de la estructura en orden n sub 0, entonces es necesario, dice, será preciso, lo que les decíamos, veníamos hablando, que esto disponga de elementos nulos, ¿no? Entonces será preciso complementarlo con términos nulos. ¿Por qué? Porque no todos los nudos de esa estructura, recuerden, tienen cargas. Algunos tienen y otros no. ¿No es cierto? Entonces este tendrá una fuerza que es cero. Este tendrá una fuerza que será F sub 1 o F sub X o F sub Y. Y este otra fuerza F sub 2, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, todos aquellos nudos que no tengan cargas, entonces tendrán que completarse con un cero. A eso se refiere. Bueno, seguiremos. Entonces, si eso es así, realmente aquí hay algo que tenemos que acordarnos del álgebra matricial, ¿no?
¿Y qué es eso? Si alguien se acuerda. Las matrices que tienen ceros, entonces reciben una denominación particular que es la denominada singular, ¿no es cierto? Entonces estas matrices son singulares por el simple hecho de mantener ceros en sus filas o columnas. Ahora, ¿qué dice el método? Bueno, el método dice, existe algo de lo cual tampoco hemos hablado. Hasta aquí, todo muy bien con la matriz de rigidez. Ya sabemos que es una matriz de rigidez de los elementos, que es K sub B, y por otro lado, K sub O, que es la matriz completa de rigidez. Bueno, muy bien. Ahora, pero nosotros, ¿qué queremos encontrar? ¿Queremos encontrar esa matriz de rigidez? ¿O queremos encontrar qué cosa en realidad? ¿Qué es lo que a nosotros más nos interesa? ¿Mm? Realmente. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? A ver. Realmente lo que nosotros necesitamos encontrar es la respuesta de la estructura, ¿no es cierto? Y la respuesta de la estructura ya es una respuesta particular, porque las estructuras ya son particulares en el momento en el que tienen condiciones de frontera o condiciones de contorno definidas y distintas unas de otras, ¿no es cierto? Al tener condiciones de borde, vale decir, un apoyo distinto, o sea, una estructura con distinta configuración de apoyos, entonces tiene una distinta configuración de borde, de condiciones de borde, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué sucede con el método? El método dice que, ¿qué hace el MEF? ¿Qué hace el método de los elementos finitos? Dice que determina el comportamiento de la estructura teniendo en cuenta las condiciones de contorno. Ah, entonces, una estructura que tiene ciertas condiciones de apoyo, entonces ya será particular. Y el método ya definirá, ya encontrará o determinará el comportamiento. Esto es U, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones de contorno. Entonces, estas son las condiciones de contorno, realmente. ¿No es cierto? De manera genérica, aquí aparecen así. Pero podrían ser también en una excavación, algo así. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se discretiza esto? Bueno, a veces se utiliza resortes, otras veces se considera infinitos apoyos, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero estas mismas son condiciones de contorno. Entonces, el método se aplica. Y las condiciones de carga, como hemos visto, por supuesto, en los nudos, en el volumen, ¿no es cierto? Y en la superficie. Hemos visto que esto era dB, E, I, I, DS, ¿no es cierto? Ahora, entonces, ¿dónde se resuelve todo? ¿Cómo se encuentran estos parámetros? ¿Cómo se encuentra este comportamiento? ¿Cómo encontramos esa respuesta de la estructura? Bien, tenemos que nosotros al final resolver un sistema de ecuaciones lineales. Y esta resolución va a permitir calcular los parámetros nodales desconocidos. Acuérdense bien de esto. Y seguramente las fuerzas nodales desconocidas. Entonces, ¿también existen fuerzas nodales desconocidas? Pues claro que sí.
¿Y cuáles son? Pues son estas reacciones, ¿no es cierto? Esto no deja de ser fuerzas nodales desconocidas, pero por ser condición de apoyo, tienen un valor, una magnitud, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más? A ver, alguien ha querido participar. Entonces, precisamente como dice aquí, ¿qué son las reacciones de apoyo? Bueno, ¿qué más? A ver, entonces, en los enlaces externos. Entonces, estas condiciones de contorno o apoyos son los denominados enlaces externos en esta literatura, o por estos, en este caso. Bien, entonces, a ver, y dice que a partir de los parámetros nodales se obtiene la respuesta de los elementos al hallar las deformaciones y los esfuerzos en cualquiera de sus puntos, como eso ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, recién en este paso, ¿se acuerdan que vemos eh, anotado en la pizarra una especie de recetario de cómo teníamos que encontrar esto, aplicar este método? Bueno, acuérdense de eso que hemos anotado y estos son los siguientes pasos que corresponden a ese como especie de recetario. Ajá. Pero lo importante es que no se aprendan de memoria solamente el recetario, sino que también ustedes vayan comprendiendo, ¿no es cierto? Una vez que realmente comprendan el método para poder aplicarlo correctamente. Bien, entonces ahora tenemos un paso más que realizar. ¿Y cuál es ese paso más que realizar? Bueno, tenemos que encontrar esas, primero, para resolver este sistema de ecuaciones lineales, tenemos que encontrar los parámetros nodales conocidos, digo desconocidos, y las fuerzas nodales desconocidas. ¿Pero a partir de qué? De ciertos valores conocidos. Y esos valores a veces son cero, como decía en la anterior diapositiva. Ajá. Cuando esos valores son cero, entonces, bueno, y de esta forma, entonces, ya podemos, ya queda completada la respuesta de la estructura. Ok, bueno, ahora sí. Este método realmente, y aquí viene su tarea, primero. Para las condiciones de contorno nos vamos a acordar de algo que se llamaba el método de los desplazamientos, ¿no? Que seguramente lo han tenido que ver, pero de repente no con ese nombre. ¿Va? Bueno, a ver. ¿Qué dice? Entonces, aquí vamos a venir y vamos a decir tarea. Investigar sobre el método de los desplazamientos. Seguro que ya lo saben, pero hay que acordarse. Bueno, ¿qué dice esto? La matriz completa de rigidez, dice, de la estructura K sub O, es singular, ¿no? Porque una estructura no tiene impedidos los movimientos como cuerpo rígido cuando no se cuenta cuando no se tiene en cuenta sus enlaces externos. Entonces, dice, no tiene impedidos los movimientos como cuerpo rígido, ¿no? Cuando no existe esto, se mueve como cuerpo rígido en el espacio, ¿no es cierto? Como un
que quiere decir como un cuerpo rígido, como un solo, como un todo, ¿no es cierto? Pero a nosotros eso no es real para nosotros, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos que esto tenga un vínculo con estos apoyos o nexos o enlaces externos con ¿qué? Bueno, con el suelo, pues, ¿no? Con lo que sea, ¿no? Con el medio. Entonces, recién ahí nosotros vamos a decir, bueno, esta estructura realmente ya no se va a mover como un sólido o como un cuerpo rígido. ¿Por qué? Porque tiene restricciones en estos puntos, ¿no es cierto? De desplazamiento y de giro, o de giro y de desplazamiento y giro, o de desplazamiento solamente, en este caso, solo de desplazamientos. Girar puede, ¿no es cierto? Bueno, ahora, estas coacciones, dicen, que en realidad son estas fuerzas, disminuyen los grados de libertad. Entonces, acuérdense bien de esto. ¿Qué pasa cuando disminuyen los grados de libertad de la estructura e impiden su movimiento? ¿Mm? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede realmente? Bueno, ya no se desplazarán como un sólido rígido, como un cuerpo rígido, y al tener esta disminución de grados de libertad, entonces algunos elementos de la matriz se convertirán en cero. Ajá. Entonces dice eso precisamente. Al tener, al tener en cuenta los enlaces externos, la matriz completa de rigidez de la estructura K sub O se reduce a la matriz de rigidez de la estructura K. Ajá. Entonces, esto ya nos es mucho más familiar. Entonces resulta que K sub O es una matriz que tiene muchos ceros, pero que no nos interesa que tenga esos ceros, ¿no es cierto? Y al estar restringida entonces en esos puntos, porque al final restringe el movimiento, al restringir los grados de libertad, eso nos ayudará a que esta matriz ya no sea singular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense de la álgebra matricial, que eso se elimina, se puede eliminar como un procedimiento. Entonces dice, cuando se tienen en cuenta estos enlaces, la matriz completa de rigidez de la estructura K se reduce a la matriz de rigidez de la estructura K, que ya no es singular, y tiene un orden n igual al número de grados de libertad activos, ¿no? Rayelo. Entonces, realmente ahora sí digamos que esta estructura es la que realmente es la real estructura con sus nexos o con sus condiciones de contorno, ¿no es cierto? Entonces, esto será igual, dice, al número de parámetros que definen la configuración de la estructura teniendo en cuenta las coacciones que ejercen sus enlaces externos. Ajá. Entonces, claro, si tenemos un vector de fuerzas que está actuando, igualmente tenemos un vector de fuerzas, o en ese vector de fuerzas, fuerzas desconocidas, pero que igualmente actúan por las condiciones impuestas de contorno, ¿no? A eso se refiere todo esto. Entonces, cuando ustedes vean el método de los desplazamientos, van a empezar a encontrar las similitudes y van a empezar a darse cuenta de que esto en realidad, el método este de los, de los métodos de los eventos finitos, o mejor dicho, el de los desplazamientos,
Es una singularidad del método de los elementos finitos, que ustedes ya lo han visto, pero bajo otro nombre, en realidad, ¿no? Bien. am, bueno, ¿qué más? Sigamos. Ahora, mm, pero entonces, si estas condiciones de contorno introducen fuerzas desconocidas, que son las reacciones, entonces tenemos que hacer unas modificaciones en la matriz, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán? Veamos. Bueno, ahora dice, al igual que en ese método de los desplazamientos, pues viene de ahí en realidad, o bueno, es una particularidad del método de los elementos finitos, dice que esta matriz de la estructura, si quieren llamarla matriz K efectiva o K, ¿no? ¿Qué se hace? Entonces dice, para su evaluación, dice, se desglosan, dice, se desglosan los parámetros nodales delta en dos tipos de parámetros, en los conocidos o nulos y los desconocidos delta D. Entonces resulta que los conocidos son cero, ¿no? ¿Y cuáles serán entonces los conocidos? Las condiciones de apoyo o de contorno, ¿no es cierto? Estos son. Ahora, si esto estamos haciendo con los desplazamientos, lo mismo tendríamos que hacer con las fuerzas nodales, ¿no es cierto? Entonces dice, por practicidad y por consecuencia lógica, las fuerzas nodales se desglosan en fuerzas nodales, aquí es conocidas, Fc, un vector, y el vector de fuerzas nodales desconocidas, Fd. Ajá. Ahora, esto realmente, este es K, ¿no? Nos dice la matriz reducida de estructura K, considerando los desgloses indicados, entonces esta ecuación matricial, la estructura se convierte en unas matrices de rigidez y unos que multiplican a unos vectores, a los vectores de parámetros nodales desconocidos eh, y los conocidos, que a su vez igualan a los vectores de fuerza conocidos y desconocidos. Entonces se deduce que queda de esta manera, ¿no? Ajá, no solo esto, digamos. Pero entonces dice, acuérdense, dice que los parámetros nodables conocidos son nulos, ¿no? Entonces, al ser nulos, cero, quiere decir que corresponden a desplazamientos de nudos coaccionados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estos son los apoyos, ¿no es cierto? Entonces dependerá del apoyo para que esto sea cero. Pero normalmente es cero, ¿no es cierto? Este apoyo no permite desplazamientos, sin un giro tal vez. Pero estos desplazamientos no, están restringidos, ¿cierto? A eso se refiere. Entonces esto es cero y esto es cero, ¿no es cierto? Entonces este ya es un parámetro delta conocido, que es cero, ¿no es cierto? Ojo, no está hablando de los giros, está hablando de los desplazamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo queda nuestra ecuación matricial? De la vieja y forma conocida, ya conocida, de esta forma, ¿no es cierto? Esta recién es la
matriz de rigidez de la estructura K. Entonces, K0, señoras y señores, no era la matriz que nosotros realmente necesitamos para encontrar la respuesta de la estructura. Entonces, esto van a utilizarlo también. K es la matriz adicionalmente. Realmente, K es la matriz de rigidez para evaluar qué. La respuesta estructural. Eso es. Entonces, uy, permítame un segundo, me estoy quedando sin batería. Entonces, recuerden que habíamos hablado de de que existe un... ahora. Entonces, ¿qué más tenemos seguidamente que realizar? Bueno, aquí hemos hablado de un vectorcito de fuerzas conocidas y desconocidas. Entonces tenemos que de alguna manera nosotros encontrar ese vector de fuerzas conocidas, ¿no? Tenemos que lograr ensamblar este vector. Entonces tenemos que ensamblar este vector de acá. Este ya lo conocemos también. Y este, bueno, ya vamos a ir encontrando. Luego, vamos a ver otro documento. Bueno, ahora, recuerden que decía, ¿qué cosa decía? Que en algún momento se tiene que resolver un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Eso decía la presentación. Aquí. Decía, la resolución de un sistema de ecuaciones lineales permite calcular los parámetros nodales desconocidos y seguidamente las fuerzas nodales desconocidas, que son las reacciones de los enlaces externos. Bueno, ¿cuál será ese sistema de ecuaciones? Es este, ¿no es cierto? En realidad, este es el sistema del cual está hablando es la teoría. Al final, esta es una serie de ecuaciones lineales. ¿Y por qué son lineales? Porque son una combinación lineal. O sea, son muchas sumas, ¿no es cierto? Entonces, esto al final es K por delta 1 más K por delta 2 más K por delta 2 más bla, 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 más Kn igual a Fc. Bueno, entonces muchas de estas ecuaciones escritas de manera matricial es esto. Pero como nosotros tenemos un gran número de ecuaciones, porque no es un solo elemento, piensen en más. Esta es la manera genérica. Entonces, esto tiene que seguir un proceso de, en realidad, inversión de matrices, ¿no es cierto? Entonces, Fc, ¿a qué será igual? Será igual acá a la menos 1, delta. Eso será entonces al final lo que tenemos que encontrar, ¿no es cierto? No, perdón, es al revés, ¿no? Bueno, esto es al revés. Nosotros tenemos los desconocidos. Eso es lo que queremos encontrar. Y tenemos fuerzas conocidas. Entonces, tenemos que encontrar que delta es igual acá a menos 1
por FC. Entonces, ¿a qué se limita todo este problema, este proceso? A invertir la matriz K, a encontrar esto. ¿Y qué métodos de inversión de matrices conocen o se acuerdan? Depende, ¿no? Podrán ser numéricos o podrán ser también, eh, por ejemplo, Gauss, ¿no es cierto? Gauss se utilizaba para invertir matrices. Pero si eso funciona para pocos nudos, para pocos elementos, muchos elementos ya no funciona. Bueno, a ver. Entonces ahora veremos qué sucede con lo siguiente. Vemos un poco de esto. Pero aquí, bueno, ahora no veo. 5. Ok. Bueno, resulta que, ahora veremos cómo lo explica el texto. ¿Qué dice nuestro texto? Bueno, el texto es un poco más árido. Lo que yo hago es hacerlo un poco más simple. Ahora, en esta ecuación que hemos visto, dice, las fuerzas nodales conocidas son las fuerzas aplicadas en los nodos de la estructura discretizada. Ojo, discretizada. Ahora, si dice discretizada, entonces esto ya quiere decir que tiene condiciones de borde y que tiene ciertas características. Bueno, dice, estas pudiendo ser fuerzas directas o equivalentes. ¿Cuáles son las fuerzas directas aquí en esta ecuación? Para ustedes, a ver. ¿Cuáles serían las fuerzas directas? ¿Esta? Sí, ¿no es cierto? Esta es una fuerza directa. ¿Por qué? Porque acuérdense de la figura, actúa directo en los nudos. Y las equivalentes, bueno, son estas otras, ¿no es cierto? Que de alguna manera, bueno, se las... Ahora, representando P, las fuerzas conocidas aplicadas en Q, las fuerzas conocidas distribuidas en el volumen, y la estructura y P minúscula, las fuerzas conocidas. Ahora, ¿qué sucede, dice entonces, con delta? Recuerden, dice, que este es el parámetro de los desconocidos, ¿no es cierto? Los parámetros nodales desconocidos. ¿Y qué dice? Aquí está. Es igual a qué cosa? A la inversa de la matriz. K sub K. Entonces si esta es la inversa de la matriz, de alguna manera tiene que invertirse, ¿no? Y se encuentra, y multiplica a quiénes, a estos otros dos parámetros. Pero recuerden también que así como las fuerzas son conocidas, los desplazamientos ahí son conocidos. Entonces, si las fuerzas son conocidas, sus desplazamientos son conocidos y son cero. ¿Mm? Entonces, realmente la ecuación toma la forma que habíamos escrito previamente, ¿no es cierto? Vale decir, delta D en vectores igual a K menos 1, a la inversa de K, mejor dicho, por FC. Sí, creo que alguien quiere encender su cámara. Yo voy a poner la mía. Bueno, ¿qué más entonces hay? Entonces ya tenemos que esta en realidad, ¿no? Es la respuesta de la estructura. Bien. Ahora, entonces, ¿cómo tenemos que resolver esto? Bien, ahora, esta es la respuesta de la estructura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería esto? ¿En qué coordenadas estaría esto si esta es la respuesta de la estructura?
¿Qué sistema de coordenadas pertenece a la estructura? Esto habla en términos de coordenadas globales, ¿no es cierto? Eso es. Bueno, ahora, pero nosotros tenemos que encontrar la respuesta también de los elementos. Pero primero vamos a encontrar esto. Las fuerzas nodales desconocidas, vale decir las reacciones, ¿no es cierto? Entonces, de la matriz, recuerden, tenemos estas otras ecuaciones, ¿no es cierto? Por un lado tenemos las conocidas y por otro lado las desconocidas. Pero aquí tenemos que hacer unas ciertas apreciaciones. Dice, las fuerzas desconocidas también se pueden expresar de esta manera, teniendo en cuenta esta ecuación, ¿no es cierto? Dice que esto podrá ser igual a esta matriz por la matriz inversa por el vector de fuerzas conocidas, más este otro término. Pero aquí ambos de estos son conocidos, siendo este un valor de 0. Bien, entonces esto determina las fuerzas nodales desconocidas. ¿Y qué son esas fuerzas nodales desconocidas? Pues nada más que las reacciones de los enlaces externos, vale decir, de los apoyos, ¿no es cierto? Entonces, este método, en realidad, no encuentra, o bueno, encuentra o cambia la nomenclatura y en lugar de nominarlos o de tratarlos como reacciones, los denomina como fuerzas nodales desconocidas. De los enlaces externos. Bueno, los enlaces externos sabemos que son ¿qué? Los apoyos. Ahora, si esto, en el caso particular, esto es 0, que es la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Si no, esto no tendría solución. Entonces se obtiene esta otra ecuación matricial. Ahora, bien. Hasta aquí tenemos qué cosas. ¿Qué es esto? ¿Mm? Y en la voz no me va a dar más, así que vamos a quedar por acá. Esto son fuerzas. Venimos diciendo esto desde el inicio de la clase. Pero nosotros tenemos, ¿qué habíamos dicho? Existe un equilibrio externo de fuerzas y un equilibrio interno. ¿De qué? De esfuerzos, ¿no es cierto? Entonces, esto, la respuesta de la estructura son fuerzas, ¿no es cierto? Wow, ¿qué hice? Ahí. Mm, no. Bueno, aquí vamos. Aquí. Aquí. Bien, vamos aquí. Entonces, hasta aquí tenemos fuerzas, ¿no es cierto? Pero los elementos, ¿qué son? ¿En qué, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿En qué miden esa respuesta? En esfuerzos. Entonces tiene que existir una relación entre esfuerzo y fuerzas, ¿no es cierto? Pero nosotros conocemos eso, ¿no es cierto? ¿Y por medio de quién podemos también encontrar eso? Por medio de las deformaciones, de los parámetros nodales.
Entonces, miren, los parámetros nodales son tan importantes para la respuesta de la estructura como para la respuesta del elemento. Acuérdense que cuando uno diseña un elemento estructural, tiene que encontrar que los esfuerzos internos al final. Porque los momentos y los cortantes, en realidad, y esto, aunque no me lo crean, es así, no existen. Son un producto no del imaginario humano, pero sí es un artificio matemático, ¿no es cierto? Lo que realmente existe son esfuerzos internos. Existe un esfuerzo y un desplazamiento. Bueno, entonces, como dice aquí, se han calculado los parámetros nodales desconocidos y las fuerzas nodales desconocidas. Fuerzas y parámetros nodales desconocidos, que constituyen la respuesta global de la estructura. Por eso les preguntaba. Esto, muchachos y muchachas, funciona en coordenadas globales. ¿No es cierto? Estamos encontrando una fuerza en el espacio. Acuérdense de nuestra figura, ¿cierto? Entonces está respecto del espacio. Entonces son coordenadas globales y la respuesta es global de la estructura ante condiciones de contorno y cargas. Ahora, ¿qué viene luego? Bueno, tenemos que encontrar la respuesta de los elementos, en realidad, ¿no es cierto? Hemos discretizado la estructura para volverla un elemento particular o varios elementos particulares. Resolvemos varios elementos particulares para encontrar la respuesta global de la estructura. Pero ahora tenemos que encontrar la respuesta de los elementos en sí. ¿Y de quién depende esta respuesta? Bueno, esta respuesta depende y está definida por las deformaciones y los esfuerzos en cualquiera de los puntos. Cuando esto, en el momento en que hacen referencia a que es en cualquiera de sus puntos, nosotros tenemos que pensar en las funciones de interpolación. De nuevo, el método aplica eso, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación dice que se está en este texto, que nosotros ya lo hemos conocido, y se permite calcular las deformaciones en cualquier punto del elemento en función de estos parámetros nodales. ¿Y estos parámetros nodales qué son? Ya son los que hemos encontrado, ¿no es cierto? Eran desconocidos, pero ahora son conocidos. Ahora, si nos acordamos, ¿a qué era igual la matriz BE? ¿Y por qué entra la matriz BE? ¿Quién se acuerda? Bueno, porque, creo que no se acuerdan porque siguen pensando en el partido de Bolivia que ha ganado ayer. Bueno, la matriz BE está en función de las funciones de interpolación. Y las funciones de interpolación se encuentran ¿en qué? En coordenadas locales, ¿no es cierto? Entonces, el paso de las coordenadas globales, porque es una respuesta global de la estructura, una respuesta local, al final, esto quiere decir, en otras palabras, respuesta local de los elementos, se realiza mediante eso. ¿Y cuál es la relación entre esfuerzo y deformación? Que también habíamos visto que es esta, ¿no es cierto? Con una matriz constitutiva que multiplica la matriz B, más que esto, y los parámetros nodales del elemento, ¿no es cierto? Ahora esto es del elemento, y no es de la estructura, es del elemento. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Recuerden que para un problema unidimensional, esto era nada más que era la matriz constitutiva para un problema unidimensional que habíamos visto ya. ¿Quién me responde? Bueno, esto no era más que
¿no es cierto? Y esto, dice, determina los esfuerzos en cualquier punto del elemento en función de sus parámetros nodales. Bueno, entonces, recuerden que se había dicho en alguna clase que esto es de ida y vuelta. ¿Qué quiere decir que esto es de ida y vuelta? Que esto es, primero, encontrar en términos globales la respuesta de la estructura, para luego encontrar en términos locales la respuesta de los elementos. Y cuando estamos diseñando una viga, nosotros necesitamos la fuerza o el esfuerzo. ¿Mm? Evidentemente, la fuerza es la que actúa y existen otras fuerzas que son las reacciones. Pero realmente, ¿cuándo nosotros podemos afirmar que la viga resiste y no está subdimensionada? ¿Mm? Luego de nosotros verificar el estado de esfuerzos o tensiones internas. Entonces, a eso se refiere esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo importante aquí? Realmente lo importante aquí es que ustedes puedan comprender que esto, em, mm, que la matriz de rigidez que hemos encontrado en realidad debe completarse o discretizarse para unas condiciones de contorno. Que sin las condiciones de contorno, entonces, la matriz no es solucionable, en pocas palabras. ¿No es cierto? Recuerden esa matriz K sub 0, no podría encontrarse una solución, no sería inversible o invertible si no se hiciera este trabajo intermedio o este paso intermedio de que de desingularizarla, si quieren, ¿no es cierto? Este paso previo para encontrar la matriz inversa sirve para eso, para desingularizarla y poder encontrar. Ahora, ¿qué se encuentra? La respuesta global de la estructura. Vale decir, las fuerzas que nosotros no conocemos por las condiciones de borde, las conocemos ahora al invertir esa matriz y encontrar y solucionar ese sistema de ecuaciones lineales. ¿No es cierto? Pues ahora sí, realmente el método ya tiene forma, ¿no es cierto? Ahora sí, ya hemos como que visto y reconocido que esto ya lo habíamos visto en otros términos, en realidad. Se decía, lo habían visto, ¿dónde? Con las estructuras hiperestáticas con el método matricial, ¿no es cierto? El método matricial tiene unas cuantas particularidades más, que son la rigidez uh, axial y la rigidez a flexión o flexionante, EI, pero básicamente es la misma idea, ¿no es cierto? Siguen los mismos principios. Entonces, realmente el método de los elementos finitos es la generalización, si quieren verlo así, del método matricial, pero a partir del punto de vista de la elasticidad, ¿no es cierto? El punto de partida del método de los elementos finitos es la elasticidad, ¿no? Entonces, ¿qué parece no más importante, pero igual de importante que aprenderse el método de los elementos finitos, es entender la elasticidad, las leyes de la elasticidad, ¿no es cierto? Esas son leyes fundamentales.